A ver, ¿cómo es? Vea, a ver, yo los voy a invitar. Vea para acá, usted, vea para acá. Venga para acá. Usted también. Venga, Nali, venga para acá. Necesitamos a Lima. A ver, vamos, aquí al lado mío. Pero enséñeme. Oiga, pero la cintura. Anaí, califique. Pero vamos. Un aplauso a nuestro invitado. Hola con todos. Buenas noches. Analí no quiso venir ahora. Después, al final quiero verlo bailar a los dos. A ver cómo va la cosa. Salsa choque o cumbia argentina. Buenas noches. Bien usted, Bien, ahí está, vea. La cintura no se olvida todavía. Los movimientos de cintura. Hola con todos, muy buenas noches, gracias siempre por estar con nosotros. Hoy tenemos un programón. Acompáñenos durante esta hora que vamos a hablar de un montón de cosas del día de ayer. Como a ver si los que nos acompañaron saben que hablamos de Ecuador y de todo lo que implicaba el partido. Ya está, ya fue, no es necesario hablar más de eso. Ahora sí estamos listos para dar dar vuelta a la página. Si es que hay nuevas noticias y cosas que se puedan comprobar, volveremos al tema. Mientras tanto, ahora el Mundial sigue, ya corrió la pelota, ya es periódico de ayer. Señor Santiago Vivanco, es un gusto tenerlo acá. Gracias por venir. ¿Cómo está? Se le extrañó mucho, como siempre. Mucho se le extrañó. No, mucho. Yo también los extrañé. De verdad mucho que sí. a ustedes. De verdad que sí. Gracias por estar acá. Qué gustoso estar nuevamente acá. Hoy clasificó España, clasificó Portugal, y merecidamente para mí. De acuerdo. Clasificar la selección de Croacia, de Luka Modric. Así que terminó avanzando. Ese es el fútbol. También la fortuna juega mucho y terminó avanzando Cristiano Ronaldo. Si cobran ese penal que cobraron por el córner de Portugal, hay como 12 faltas por tiro de esquina en este mundial, le digo. 12 faltas por tiro de esquina. Me parece que es penal. Creo que hay argumentos para cobrarlo. Pero le digo, o todos o ninguno. Hay muchísimos de esos en el fútbol. O todos o ninguno. ¿No? Y en este caso, justo ahí. Entonces, un equipo que no necesita ayuda, dejemos de maquillar las cosas. Analí Vasco. Hola, buenas señores. Noches. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Buenas noches, bien. A ver, hoy tenemos bien poco invitado y está ya con nosotros. Ya mañana regresa oficialmente la Liga, pero ya volvió Ya volvió. Ganó la Liga, cuidado. Ese es un invitado de verdad, ¿no? Así es. No, ustedes. Tranquilo, Nico Ayala, que ya va a tener protagonismo. Pero el tema es que hay información de Barcelona. Me voy a salir un poquito del tema mundialista, pero vuelve Damián Díaz a Barcelona Sporting Club. Lo escuché. Eric Mendoza está cerca también de cerrar con Barcelona. Y escuche bien esto, porque esto es primicia. Nadie lo ha dicho en ningún otro lado. Pero póngame, a ver, pero no lo suelte así nomás, pero dígalo así como... Y lo vi jugando ayer y yo dije... ¿Será que se va a dar o no se va a dar? ¿Cómo están las negociaciones? ¿Qué pasó? Alexander Alvarado podría ser jugador de Barcelona. ¡No! ¡Epa! Usted no puede perder ese fanático porque acá le contamos todo. Están en negociaciones. ¿Qué noticia es? Pero lo de Damián Díaz... Lo de Damián Díaz es ya confirmado. Díaz de una pierna es más de lo que ha hecho lograr hacer Barcelona. Está porque ojo que Alvarado jugó ayer con Liga, ¿no? Estuvo en cancha, ayer jugó. Pero está listo también para saltar al equipo del cual es hincha. ¿Se puede hacer eso? Eso de que es hincha o no es hincha, vea. No, claro que sí, porque la ventana está abierta. Pero eso es la cosa, claro. Sí. Señor Nicolás Ayala, nuestro invitado directamente desde Buenos Aires. ¿De dónde eres, Nico? ¿De qué parte de...? O sea, de Villa Alina. ¿De dónde es? De Villa Alina, pero... Pero díganos una más de ¿dónde? Más o menos por dónde queda. Es como, no sé si ubican ustedes el estadio de River Plate. Ya, más o menos. El estadio de Platense. Ya, ok. Ahí cerca. Ahí cerquita. Cerquita de su buena amiga Flor, creo que es de esos lados también. Ya, ok. Así. Ahí nació usted ¿hace cuánto tiempo? 29 años. Hace 29 años. Nicolás Ayala, para quien no lo sepa, es... Pero yo vivo acá. Pero es argentino, vive acá ya un buen rato. Desde mi y mire usted, la vida nos ha vuelto a juntar ahora en un programa y yo me alegro mucho. Yo lo conozco a Nico desde antes de la pandemia. Tuvimos la suerte de trabajar juntos un ratito, vino la pandemia, no lo volví a ver más. Él dice que me ha visto, pero yo no me acuerdo. Él dice que me ha visto, yo no me acuerdo. ¿Cuántos años Yo llevo 7 años acá. 7 años. Ya lo vamos a seguir conociendo a Nico y vamos a hablar un poco de Argentina. Él es periodista deportivo. Nos trae las últimas noticias. Yo necesito que hoy me traiga una titular. Tranquilo. Yo quiero hoy titular de Argentina. Vamos a ver en un ratito.
Y como vamos a hablar del campeonato, y vamos a hablar del campeonato nacional y mundial también, de selecciones y de un montón de cosas, una de las personas que más sabe de todo esto en el Ecuador, sin temor a equivocarme, es Jorge Célico. Él está con nosotros también vía Zoom. Jorge, profesor, un abrazo grande desde acá, desde los estudios. Gracias por aceptar la invitación. Ojalá nos pueda acompañar unos minutitos. Siempre es un placer y, por supuesto, además un honor poder conversar con usted. ¿Cómo está? ¿Cómo anochece? Muchas gracias. Primero, bueno, también para mí un gusto de conversar con ustedes. Y estamos muy bien acá, bueno, ahora en Cuenca, esperando ahora que se reanude el torneo, así que mañana estamos viajando a la ciudad de Guayaquil para enfrentar a Barcelona el día sábado en la noche. Jorge, en un ratito hablamos del campeonato nacional, ¿les parece? Pero quisiera escucharle también un poco de sus primeras impresiones. Ya no son tan primeras porque estamos en 16avos de final y hemos visto de todo un poco en este mundial. ¿Cuáles son sus impresiones del mundial a grandes rasgos y luego algo de Ecuador? ¿Qué le pudo dejar? ¿Cuáles son las sensaciones? Sí, particularmente, bueno, obviamente la alegría de vivir un mundial, ¿no? La gente que estamos muy vinculados al fútbol, o que nos gusta el fútbol, todos nosotros. Yo veo un mundial realmente apasionante, ¿no? Por la cantidad y la diferencia y la cantidad de naciones. Sí, muchos equipos. Muchos equipos, los estadios espectaculares. Por lo menos visto desde acá se ve una organización propia de un país del primer mundo como Estados Unidos. De lo que se ve de acá, ¿no? Porque también se escucha alguna que otra queja de la gente que está por allá. Pero hoy distintos tipos de situaciones en el juego en sí, alineaciones y sistemas diferentes, ver también las sorpresas ante algunas selecciones, lo que significa el fútbol en sí, de tener selecciones tan poderosas que quizás se enfrentan con selecciones no tanto y sin embargo los partidos tienen un final, digamos, no conocido. Se vio partidos muy atrayentes hasta el momento, así que está muy lindo, ¿no? Para todos los que nos gusta el fútbol, seguir. ¿Sabe qué? Sí. Estaba más lindo hasta el fatídico partido contra México, que nos dejó conmovidos, digo, por algunos motivos. Un partido raro. ¿A usted no le pareció un partido raro, profe? O sea, desde el análisis frío del análisis vi un México absolutamente distinto a lo que había mostrado, jugando muy bien, la verdad que haciendo un primer tiempo casi perfecto, ¿no? Yo veía el tema de las salidas del fondo de México, con la claridad que llegaba, la imposibilidad de sostener el Ecuador, de sostener en la mitad de la cancha y por las bandas a un equipo que estaba absolutamente empujado por su gente y con una contundencia increíble, tanto es así que ya en el minuto 30 ganaba 2-0 con el manejo del partido y el resultado, ¿no? Desde ese punto de vista vi algo que me asombró porque yo había visto México los partidos anteriores y no me había parecido una selección tan importante, y había visto también obviamente a Ecuador en los partidos anteriores, donde sí Ecuador había mostrado rasgos de un equipo protagonista en los partidos que hizo, más allá del resultado, ¿no? De acuerdo, súper de acuerdo con usted. ¿Alguna cosa antes de pasar al otro tema? Yo todavía tengo una preguntita, Jorge. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches, Santiago Iván los saluda. Ahora para hablar sobre los jugadores que usted dirigió, esos jugadores que hicieron historia en la Sub-20, cuando fueron campeones del Sudamericano, terceros en el mundo. Hoy tiene la selección 4 futbolistas de esa selección que usted dirigió: Moisés Ramírez, Jackson Poroso, está también Jordi Alcíbar, Gonzalo Plata, que creo que es el principal aporte, y se iba a meter también en la convocatoria Leonardo Campana, después por una lesión termina quedando fuera. Pero solamente un jugador es un aporte importante para el 11 inicial de Ecuador. ¿Por dónde pasa? ¿Cuáles son las condiciones, usted cree, Jorge, para que solamente un jugador sea aporte real? ¿Qué es lo que se hizo mal en este trabajo para que no lleguen más futbolistas de esa generación que ganó el Sudamericano y ser un aporte real a la selección mayor? Bueno, primero saludarte, una buena noche. Segundo, decirte que, a ver, particularmente a mí no me gusta
golpear en el piso a nadie, ¿no? Hoy está muy sensible el tema de la selección. Conozco el pensamiento y el sentir de todos esos muchachos, porque más allá de la selección sub-20, el resto también los tuve en el proceso de juveniles, ¿no? Desde muy chicos a casi todos ellos. Y lo conozco y sé que ellos deben estar sumamente dolidos. Ahora, creo yo que para mí, en todos estos procesos hubo un apresuramiento en la selección de futbolistas, se apresuró el tema y creo que debían haber aprovechado esa generación un poco más. No digo quién, ni quiero echar culpa ni nada, pero creo que esa selección que consiguió algo increíble como ser campeón en Sudamérica y tercer lugar en una Copa del Mundo, debía haber tenido más de 4 futbolistas en esta selección. Creo que se apuraron los procesos y esto tiene que ver con el corte cada 4 años del proceso. O sea, eso es lo que creo que está perjudicando a un avance mucho más rápido del Ecuador. Y no por hablar de BKCS ni de nadie en particular, digo que si se había comenzado un buen proceso con el profesor Gustavo Alfaro, se debía haber hecho lo imposible para que... Profe. Yo solo, ahí Jorge decía que no va a dar nombres, yo sí me animo a dar un nombre. John Jairo Espinosa, por ejemplo. Ecuador jugó con un lateral derecho improvisado. John Jairo Espinosa creo que era una gran proyección. Lamentablemente se quedó en el camino. Mira, yo más que precisar nombres, porque eso puede ser, es verdad, hilar fino, ¿no? puedes hilar muy fino, pero me parece que acaba usted de lanzar un titular impresionante ahorita. No sé si nos dimos cuenta. Se apuraron los procesos. Se han apurado. Ese es un titular que yo como periodista lo escucho y digo, ese es un titular que viene además de quien viene, ¿no? Esto hay que tomarlo muy en serio. ¿Y por qué se apuran los procesos? Usted nos da una explicación diciendo que más o menos los cortes de cada 4 años. De todas maneras, uno se queda pensando, ¿no? En que hubo errores que digo yo y acaba la pregunta. ¿Se pueden enmendar? Porque esta generación sigue siendo muy joven. Van a tener 2 mundiales más. Es decir, ¿se puede recuperar ese terreno perdido de alguna manera? Sí, absolutamente. Lo que pasa es que antes que comience la danza de nombres en función de entrenadores, hay que ver y hacer un proyecto, pero de verdad, o sea, a mí me molesta mucho que no se dé cuenta que el camino es ese. El Ecuador no es tampoco un país que tiene 3 o 4 jugadores por puesto, claro, puedo decir, claro. Que están en la elite. Entonces, hacer un proceso consciente, digamos que todo el mundo esté de acuerdo en cómo hacerlo, en que emparentar ese proceso de selección mayor, las selecciones juveniles, que yo no sé si hoy por hoy tiene que ver con el proceso de selección mayor. Hay un montón de cosas que habría que ajustar antes de empezar a lanzar nombres, que si tiene que ser de tal nacionalidad. No, si claro, eso después. O sea, a mí me parece una tontera. Hay tiempo para decir, bueno, este es el camino, tomemos este camino, esta es la forma, esta es la metodología que vamos a utilizar, arranquemos de una vez por todas y pongámonos serios, digamos, hagámoslo consciente, entendiendo que somos un país que estamos en un gran crecimiento, pero todavía nos falta un montón. Y para sostener todo lo que nos falta necesitamos eso, generar procesos que realmente den resultados. Profe, ¿cómo vamos? Buenas noches, Analí Vasco les saluda. Espero que se encuentre súper bien. Tengo un montón de preguntas que hacerle acerca de lo que viene trabajando con el Deportivo Cuenca y obvio lo que se viene para este sábado con Barcelona. Pero para ir cerrando el tema mundialista igual, el panorama, yo quería preguntarle a un experto y usted lo es. ¿Cómo le cayó el tema del famoso minuto de hidratación en este mundial que a mucha gente le ha incomodado, incluso a los jugadores también, pero que definitivamente, no sé si ustedes como entrenadores eso les acerca a los jugadores para dar directrices o cree que corte el juego? ¿Cómo lo ve desde su perspectiva? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Es un gusto de charlar también contigo. Yo lo que digo que hoy por hoy, primero un minuto que no es minuto, ¿no? Que es más de un minuto. Claro, claro. Según lo que dure la pausa publicitaria. Claro. Entonces yo creo que teniendo esa forma de
de diagramar hoy los partidos, tenés que utilizarlo. Entonces yo creo que tenés que dividir el partido en 4 tiempos y eso te da una ventaja como entrenador. Más allá de que si te toca en un momento donde estás bien y te corta ese ritmo, o por ahí te toca en un momento donde no estás tan bien y te viene bien ese respiro, más allá de eso, como entrenador, utilizar esos 4 tiempos exactamente en 4 segmentos donde uno puede ir corrigiendo y tomando determinadas decisiones que no lo podés hacer hasta en los partidos normales, ¿no? Digamos, donde no hay este corte por hidratación o por publicidad. ¿Cómo está, profe? Le saluda Nico desde acá. Sí me ve, ¿no? Claro, está viendo. Sí, ahí está. Bueno, profe, me quedé un poco con esta pregunta acá que le hacía Santi. ¿Es frecuente hoy en día que los jugadores de Ecuador salgan y, bueno, ya triunfen en el exterior, ¿no? Hablando de Europa. Pero la camada de Célico, que fue campeona, triunfando afuera... Plata, bueno, ahora Moisés Ramírez, que está en Grecia, Campana, pero la mayoría se fue y regresó. No sé, Alvarado, Rezabala, todos los que salieron, porque eran los titulares. Rezabala está todavía en el exterior. Claro, bueno, regresó pero, y se volvió a ir. O sea, regresó, pero se fue, creo que está en una liga, de hecho, de las tercer, cuarto orden. Sí. ¿Por qué esa camada, profe, no terminó explotando en el exterior? ¿Qué piensa que pasó ahí en el medio? A ver, digamos de los muchachos, hoy tenés a Moisés Ramírez afuera, tenés a Jackson Poroso afuera, En México. tenés hasta hace muy poco y por una lesión, lamentablemente, el Chiqui Palacios también en el fútbol brasilero y ha regresado porque tuvo un inconveniente. Tenés a José Cifuentes afuera jugando. Bueno, tenés a algunos chicos como Jordi, que hoy está en la selección mayor, pero está en el medio local, ahí tenés razón. Gonzalo Plata, que sigue afuera, Leonardo Campana, que sigue afuera. Yo no creo que haya sido una generación que no haya tenido éxito, ¿no? Ha tenido éxito y ha sido de las generaciones a nivel de juveniles que más han, digamos, evolucionado o más han realmente repercutido en el medio internacional y en el medio local, siendo aporte para la selección, ¿no? Quizás uno quisiera que estén todos, pero es muy difícil también no solamente estar, sino sostenerse en el exterior, ¿no? Pasan muchas cosas, ¿no? Pasan muchísimas cosas, desde ser juvenil hasta ser un profesional y triunfar afuera, que implica mucho más allá de jugar bien a la pelota. O de ser, exacto, ser un jugador disciplinado. Muchísimo más que eso. Bueno, ahora sí. Analí, tú querías hablar precisamente de un tema. Sí, adelante. Tengo acá que consultarle, profe. A ver, se abrió una ventana de pases más, alguna modificación que hizo el equipo para encarar lo que resta de la temporada. El día sábado tendrá un partido bravo en el Monumental porque Barcelona también viene con ciertas necesidades y ustedes apuntando igual a un torneo internacional la próxima temporada. ¿Cómo está el tema con el equipo? ¿Qué tal les sentó esta para del campeonato del Cuenca? Bueno, viste, el saber cómo sentó la para mí no solamente para mí, para todos los equipos va a ser después de la primera fecha, ahí se empezará a hablar de que se utilizó bien o que no se lo utilizó bien, es normal que pase eso. En cuanto a las incorporaciones, hemos hecho 2 incorporaciones nada más, que son el chico Jan Nardelli, back centro, que había jugado en Vinotinto, estuvo en Argentina este año, ahora en el Club Temperley, lo trajimos aquí al Cuenca ahora. Y un chico David Quiñones, que quizás ustedes todavía no conozcan, es un chico muy joven de 19 años, que estaba en las filas de San Antonio, que es la filial de la Católica, joven al cual conozco de mi pasado en la Universidad Católica y que uno siempre le pone una ficha y trata de apostar a estos chicos jóvenes para el fútbol ecuatoriano. Así que esos son esos 2 chicos. Como bien decís vos, tenemos una parada difícil. El club no solamente está pensando, o el plantel tiene la ilusión solo de pelear un torneo internacional, sino tratar de ser protagonista en este torneo un poquito más arriba. Obviamente que te da un torneo internacional, pero tratar de ser un protagonista hasta el final del campeonato.
Profesor, ¿y cómo es el análisis del primer semestre, que creo que tuvieron una fase de grupos en la Copa Sudamericana muy buena? Se terminan quedando en la última jornada cuando pierden contra Santos. ¿Cómo tomaron también la eliminación de la Copa Ecuador? ¿Y a qué está apuntando Deportivo Cuenca? Tomando en cuenta que Independiente ya sacó una ventaja, si no estoy mal, ya le sacó una ventaja de 10 puntos a Deportivo Cuenca en estos momentos. Es muy complicado remontarlo. Tiene también ahí a Liga con 27 puntos, al mismo Barcelona, un rival directo, con 26 puntos. ¿Para qué está este Deportivo Cuenca en esta segunda mitad? Bueno, decirte para lo que está, yo te mentiría. Yo lo que te digo es que deseamos pelear este campeonato, independientemente de la ventaja que tenga Independiente. Nosotros deseamos pelear y ser protagonistas hasta el final. ¿Qué te puedo decir? Del tema de Copa Sudamericana, creo que por un montón de situaciones que sería largo explicar, hemos hecho una muy buena fase inicial. Hemos empatado los 2 partidos con el equipo paraguayo, que terminó ganando la zona. Creo que tuvimos un muy buen partido con San Lorenzo aquí, que nos faltó solamente convertir, que es un poco lo que está hoy de moda, la charla esta del merecimiento y la no consecución. Viste que está de moda con el tema Uruguay, con el tema Ecuador. Pero bueno, sucede porque es fútbol. Y bueno, tuvimos la posibilidad de ganar un partido con Santos que es histórico acá en la ciudad de Cuenca. Y después, bueno, obviamente nos superó en la ida a Brasil. En cuanto a la Copa Ecuador, parecido, un partido sumamente favorable para el Deportivo Cuenca. No convertimos, llegamos a los penales, y en los penales suceden cosas que a veces uno no espera, como las que nos sucedió, que haber perdido por esa vía, ¿no? Ya me había pasado a mí, digo, a veces, viste, me da bronca, digo, a veces se repiten las cosas. Me había pasado lo mismo con la Católica, el haber perdido la fase de llegar a la final, ese partido con Independiente del Valle, en el año 2024, ¿no? Entonces, bueno, es una materia pendiente que uno tiene. Así que, bueno, esperemos sacarnos toda esa bronca en este torneo, con lo que queda de este torneo, ¿no? Totalmente. Hasta ahora, bien, yo no creo que no sido una buena campaña del Deportivo Cuenca, terminando, ahora estamos en tercera posición, solo por diferencia. Así que estamos ahí peleando arriba, ¿no? Lejos de Independiente, pero peleando arriba, que es lo que queremos. Que cuidar también del rival de turno que tiene el Deportivo Cuenca ahora mismo, profe. ¿Qué ha podido usted evaluar de un Barcelona? Como le decía, que si bien es cierto, pareciera que todo está en orden, porque uno revisa la tabla, está bien ubicado, pero después de quedarse sin torneo internacional, ellos lo sienten igual como un fracaso y necesitan un título esta temporada. Y obviamente con el regreso de una de las figuras como es Damián Díaz, ¿tienen una igual referencia de lo que se ha trabajado en este tiempo con este equipo que van a enfrentar el sábado? Bueno, decirte algo que no desconocen ustedes, enfrentar a un equipo grande como Barcelona, independientemente de cómo esté y en condición de visitante, siempre va a ser un desafío. Pero el fútbol es fútbol, ¿eh? Nosotros tenemos una gran ilusión, quizás no alcance, quizás sí, nunca se sabe. El equipo está preparado, el nuestro, para hacer una buena presentación el fin de semana, pero no desconocemos que estamos enfrentando un equipo, como decís vos, que necesita protagonizar este campeonato porque así lo exige su historia, y tiene buenos jugadores, tiene buen cuerpo técnico, o sea, es una institución importante, ¿no? Pero bueno, vamos con esa ilusión, y eso es lo que nadie nos puede quitar, ¿no? En este deporte. Profe, desde acá la mejor de las suertes, por supuesto. Nuevamente agradecerle por este tiempo que se ha dado para conversar con nosotros de este programa tan informal, sobre todo ahora que estoy yo un poco acá. Oiga, pero no me quiero ir. Sí, pero mañana juega Argentina. Mañana ya, Ajá, mañana, sí. Por favor, es el partido más importante. Sí lo mirará, profe. No, la primera Tendrá pregunta es, tiempo. ¿lo ve? ¿Tiene alguna cábala? ¿Cómo ve a Argentina? ¿Cree que Argentina pueda llegar lejos? Yo he visto una Francia que vuela.
Después de visto, me parece que en un segundo orden está Argentina, está por ahí El España. segundo tiempo de Brasil El ante segundo Japón. tiempo de Brasil. Esa última preguntita, es decir, ¿la ve Argentina hasta dónde? ¿Ve los partidos? ¿Tiene cábalas? Tiene profe? muchos jugadores Argentina que el profe les ganó. El profe les ganó Ah, el profe a les Almada, ganó. a Álvarez, a Medina. Por si El acaso, profe les ganó, claro. claro. Usted, profe. ¿Qué va a pasar con Argentina? Argentina se me hace difícil, ¿no es cierto? Ustedes entenderán, se me hace difícil ser muy parcial. No, lógico. Si a uno se le hace difícil, profe. Pero bueno, yo creo que junto a Francia son los dos equipos candidatos. Para mí, debajo de esos dos equipos están España, Portugal, algunas otras selecciones que andan por ahí, Inglaterra, Brasil también, Sí, que sí, parece sí. haber despertado. No obstante, yo deseo, hoy no está en competencia Ecuador y deseo, francamente, se lo digo de corazón, que Argentina pueda repetir porque se ha logrado una simbiosis, un acercamiento, la gente con su selección que es increíble. El argentino hoy por hoy te puedo decir que casi en su totalidad ama a su selección. Cosa que no pasaba antes. No pasaba. Increíblemente no pasaba. Es verdad. Había muchas divisiones. Y por el otro lado, si lo veo, sí lo veo. Pero justamente mañana, No. No tienen tiempo. la crueldad del Deportivo No, Cuenca Viajan, No, claro, no le creo. viajan a... me agarra viajando a Guayaquil. Pero, profe, usted es el jefe. Usted es el jefe. Usted Cambia tiene- la a esa logística. hora no me ponen nada eso. Tengo que ver el partido. Es verdad. ¿No? Había que poner y proponer el bien común sobre el bien individual o el bien de 3 o 4 los jugadores que tengo argentinos ahí. Así que vamos a estar viajando y vamos a estar prendidos ahí como Claro. antiguamente a la radio ahí escuchando. Pero hoy en día se puede viajar y se puede ver también. se puede. Claro, Oiga, también. Y hay wifi queremos en el cielo. nuevamente agradecer y quiero que sepa, tanto usted como el resto de argentinos que nos ven, que acá tienen un soldado más. Soldado más Dos acá. tenemos en Tengo este tatuado momento. a Messi, profe, imagínese ya la locura mía. Así que esperemos también que le vaya muy bien. Mañana estamos ya todos un poco nerviosos, modo todo mundial. team Argentina Le mandamos para- un abrazo, suerte, que le vaya bien también. Igualmente, un gran abrazo, agradecido por la entrevista como siempre. Fue un fuerte abrazo. Nos veremos pronto, Gracias, profe. profe. Gracias por todo. Ahí está, oiga, fantástico capo el siempre el profe. profe, es chéverísimo. Nunca hombre. dice que no a una Es un entrevista, ¿no? tipazo. Oiga, es un tipazo. Nosotros me dicen que nos vamos al corte corriendo, regresamos ya para hablar de Argentina, nos metemos en el Mundial y un montón de cosas más. Dele, vamos, dele. Oiga, usted está ahí como... Me hace dar... Siéntese bien. A ver, usted está en televisión. Es Siéntese bien. es imponente. Mano acá adelante. Me Siéntese da bien. vergüenza, Mire, Así usted está en es. televisión, usted está en radio ahorita. Me da La gente vergüenza. le está Bueno, viendo en bien. televisión. Siéntese bien. Televisión Bien nacional. sentado. No Exacto. estoy acostumbrado a estar con tantas Usted es un figuras. hombre que sabe mucho en fútbol, sabe los dimes y diretes, lo que pasa por ahí. Y Ya, necesita, cuenta las primicias, cuenta alguna póngase en actitud. actúa- Estamos en televisión Es nacional. muy difícil tener primicia actualmente, o sea... Es difícil. Pero si usted lanzó sabe, tantas primicias. Pero, Es el pero número uno en Arrancó la primicias, temporada pues. particularmente en esta etapa del año, Ya. no hay algo... Ya le ganó o sea, a la Liuna, por ejemplo, que el Quito va a Barcelona. No, bueno, pero... Eso ya lo No, dijeron, la de pero- Alvarado. La de es la Alvarado. Alvarado primera. sí es gran primicia. Eso es una Alvarado bombita, a Barcelona. pero yo no creo que en este mercado, por ejemplo, sonó Ener para Emelec. Eso sí un Es terrible viable. bombazo, ¿no? Pero sí es viable. Sí es muy- viable, Es muy, bien. es muy Bueno. viable. Dijo que quería jugar en Emelec. Está encaminado el después tema. del Mundial. Mire eso, por ejemplo. O sea, la El semana problema es la pasada, parte económica, ¿no? la semana pasada vi un post del City que estaba Miller y el Quito y ¿para qué hicieron el post? Y quién sabe, todo es para No duró- despistar. no duró- no Usted duró ya nada. sabe cómo es aquí la Aquí jugada. uno- A ver, Tirando ¿cómo ve- amagues. Pura ¿Cómo ve estrategia. Claro. ¿Cómo ve lo del Quito Díaz a Barcelona? ¿Cómo qué? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo veo? Lo veo Un un acierto. exitazo, un aciertazo. Ve un centro, cuando juega dardos, ha visto que uno le da la mitad. Así es la un llegada del error. Quito a Barcelona. Yo también concuerdo. Vea, Es un error por parte usted de la dice que dirigencia, ¿usted qué totalmente. dice, Analí? Pero, a ver. Desde el punto de es vista de que marketing tiene- y del fútbol exacto, también. Tiene dos
aristas Sí. y entiendo el punto de vista de Santi que dice que es un error por cómo salió Damián Díaz de Barcelona, pero ya, pues estamos, hay que Ya vivir está, el ya. ahora. Ya El está, tema ya. es que el Quito viene con esa sazón de revancha, de hacer más goles, de quedar campeón y de ser nuevamente ese ídolo que siempre ha sido en Barcelona, pero capaz se rompió un poco porque en el aire se quedaron muchas cosas. Y le dijo, no, acá vengo a limpiar mi nombre y a volver a vamos a ser ver qué ese le- ídolo Yo inmortal le en digo, Barcelona. el Quito tuvo una buena primera etapa. Que la Y gente al lado de lo que vuelva al Barcelona estadio, Artur, porque si no- Pero y al siempre lado de lo que vuelve un Barcelona ídolo, ofreció, te siempre digo, que vuelve un ídolo, maestro. ¿usted cree que, que el Quito va a ser titular en Barcelona? Ahora que llegue. En los partidos promedio, o sea, contra Delfín, contra el Manta, No, contra esos equipos marca la diferencia, ¿o no? Pero en el sí va a ser Monumental. titular. Pero ¿contra qué equipo? Va a ¿no? ser La- titular. O sea, pero- Díaz no me tiene que venga llegar a decir marcar que- diferencia No, contra por ejemplo, Liga, contra Independiente. por ejemplo, Partidos segunda promedios. fecha Ajá. después de la reanudación es Emelec Barcelona en el Capwell. Vaya, ¿Usted, va a ir. usted lo imagina el Quito? Pero claro, titular ahí? por supuesto, espérese. Y luego le El toca Quito con Liga. Díaz, el Quito De Díaz. hecho, la última te vez que digo. visitó el Capwell, doblete, me acuerdo. Dos goles. Exactamente, Qué lindo. cálmese, el Quito va a Qué jugar. y lindo. el No, Quito- como neutral, un Bien, bien, espectáculo, bien. me encanta. Y ahí hablamos de marketing, nada, es un golazo de media cancha, se lo digo. Va a llevar gente al estadio, hace que hablemos de Barcelona, hace que hablemos del partido. Que rompamos Por el ejemplo, Que guión. rompemos el Me guión. me gusta mucho más Alvarado. O sea, si hablamos puede de que sea más refuerzos, aporte al final, si hablamos dice de usted. refuerzos de Sí. Barcelona, creo que va a ser mucho más aporte Alvarado que el mismo Damián Pero Díaz. sabe que el show del fútbol es más que eso. Sí, Es mucho más que eso. entiendo, pero y ¿qué mientras edad más tiene rápido lo Díaz? entendamos, mejor. Eso en cuanto a Ecuador. ¿Usted no tiene alguna titular más acá? ¿Alguna? O Lanza sea, un dardo, Ya lanza cuando un hablemos es de que- Argentina es... O No. ya vamos directo al Mundial. Porque podríamos Es ya, que- cerramos de acá perdón, el campeonato nacional. no Liga quise- ganó a propósito, No ¿no? quise decir esto porque estaba el profe Célico del otro ¿Qué lado. cosa? Pero Mira lo que imagínese, mañana juega Independiente, ¿contra quién juega? Manta. 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 Imagínese ver eso después de ver Argentina en el Mundial. O sea, Oiga, es pero imposible. no, 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 golpe con, va a ser cálmese. durísimo, ¿no? con Después todo de el amor todo que yo le tengo al fútbol de acá. y Pero regresar no. a la Liga No, ya Pro. Es me imposible. pasó. El día miércoles que jugó Liga. No se dije, meta bueno, con Liga. Ojo, todo cuidado. bien, yo Cuidado. respeto, ¿no? Liga Orense, fue un buen partido. No, y Liga jugó bien. Jugó bien, Liga jugó golazo. lindo, El Liga de jugó Rodney bien, Redes. Yo pensé bien. que Rodney Redes ya no seguía en Liga. Yo qué golazo que se mandó. Un golazo. Estábamos Pero verlo acostumbrados a Thiago ver el Núñez. Mundial, pues y La regresar Liga a le ver sentó Liga bien la Orense. peda. Vaya, oiga, no, por Dios. No, Galmaracen. pero Ya extrañábamos nuestro Galmaracen, fútbol, sí, así que claro que sí. tenemos más Pero material, no más es, material. no es usual que se dispute el campeonato acá mientras se juega el Mundial, ¿no? Lo que pasa es que Creo el Mundial fue más largo de lo normal. Un mes y medio, Yo sí claro. estoy de acuerdo en que ya se empieza a jugar el Porque campeonato cuando fue nacional. Qatar, fue cuando fue campeón Auca. ¿Se acuerda? Sí, Fue sí, campeón sí. Auca, pero Claro. no coincidió, creo. No, no, el sí, lo que Mundial pasa es que con- No, este es que fue campeonato- campeón Aucas y una semana después ya arrancó el Mundial. O sea, no tuvieron Pero es que ni hay algunas tiempo para cosas preparar. distintas. El Mundial La pasado se fecha jugó en fue diciembre. Exacto, ¿no? el Mundial fue en Acuérdense que diciembre. se jugó porque Claro. en Qatar era invierno, entre comillas, y no hacía tanto calor. Fue súper atópico el Mundial anterior. Ajá, por es las verdad. fechas. De hecho, no han pasado 4 años, sino 3 y medio desde el Mundial anterior. Y eso dista mucho en cuanto Pero a en cosas que Rusia, pasan, por ejemplo, ¿no? en Rusia que fue en el medio, como En siempre. 2018, pero ¿qué me voy a acordar Es yo? que no- Ecuador, perdón, no jugó. Ecuador no jugó. Es que Ecuador no jugó en No. Rusia, entonces el campeonato no se paró. Igual, Oiga. igual hay una para respectiva siempre, ¿no? Siempre. La fase siempre- de grupos Exacto, normalmente. no es que haya un mes como lo fue en este momento, pero ojo que la gente capaz se confunde y dice, pero dice Ecuador seguía paralizado el torneo y no es así. campeonato Ya se estaba se estipulado reanudó. que regrese este Y fin está de semana. estipulado. Pase lo que pase con Ecuador. En Liga ha habido también nuevos jugadores, incorporaciones, que no han sido tan rimbombantes como algunos hinchas de Liga pensaban o querían, tal vez. Pero a mí me parece que a veces calladito te ves más bonito. Ustedes tranquilos, que yo creo que Liga va a terminar siendo una segunda etapa buena y a pelear por la Libertadores. Al menos para llegar a lo más lejos. No sé si a pelear la Libertadores, pero a llegarle. Brian Negro y José Carabalí. Hábleme de esos dos, por favor, porque yo no tengo la más remota. Brian No, Negro. no sé. Sí, Cuénteme. vino de Musurruna, ¿no? No, él Brian- se fue al Magro. Claro, Brian Negro Sí, es el se fue, jugador se fue. que lo lesionó No es Brian Negro, espéreme. Es Claro. otro Ya jugador. le vamos a dar Kevin lengua. Velasco, dice usted. Kevin Velasco Y él Frangoy, también, Frangoy. Frangoy Zambrano Claro. y José Carabalí que viene del fútbol peruano. Ya. Es ecuatoriano pero viene del fútbol peruano. Ellos vienen No, a, jugó en la selección, a Carabalí, con reforzar Alfaro. a por Jugó en la supuesto. tri con Alfaro, ¿se Ahí acuerda? está. Liga Deportiva Oh, Ya ven, partido. A mí ustedes de que los van tres diciendo nombres cualquier cosa. Me ahí por gusta ahí. el de Carabalí mucho, Sí, porque lo vi Carabalí. jugar allá en ¿Puesto? la ¿En qué puesto? Ídolo en Perú. Él es Carrilero por izquierda. Carrilero, que Lateral vea bloque ese. izquierda. ofensivo. Mire usted. Oiga, mire usted. Aquí me están preguntando si No, vamos a hablar de pero Argentina está bien. en Ya este basta de Liga preciso Pro. momento.
íbamos a hablar un poquito del campeonato, teníamos que hablar de Liga y A mí ganó. me dijeron, maestro, Finalmente. si puede venir a hablar de Argentina. O sea, no vine a hablar de Carabalí. No, Vamos a hablar de Liga todos los también días. más adelante porque Pero otra vez. hoy se cumplen 18 años de la vez. Copa Libertadores. Ya. Sí, es Tenemos verdad. que hablar Tenemos de que Liga. Yo por hablar de eso Liga. vine de Vamos con blanco. Argentina. Vamos con Ok, Argentina. yo le sigo, hoy le voy a seguir las Y el órdenes. cuadro de los 16avos de final. Ok, ¿Cómo nos vamos a están meter en el Mundial. los emparejamientos? Regresemos Dele. al Mundial. Esto Ok, fue un nos vamos a lapsus meter nada en más de la el de Mundial. la Al Liga. final, Pero estuvo obviamente, bien. oiga, La gente se enteró de lo que no sabía. ¿Es difícil para el ecuatoriano actualmente hablar del Mundial? claro, a mí todavía me atoro un poco. Todavía me atoro un poco Para los hablando que del creían Mundial. que Ecuador Sí. iba a llegar a semifinales. Yo sí. creía que llegaba a cuartos. Yo creía que llegaba a 16avos. Yo Estoy satisfecho. creí que Ecuador llegaba a cuartos y me sorprendió mucho, me sobre toques todo la la forma, ¿no? La forma. Pero bueno, La forma. eso ya está. Oh, Póngame, por favor, los cuadros de los 16avos de final. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar de aquí en más? Mañana juega Argentina, ya lo hemos dicho. Ahí está, esos son los dos Vea grandes qué cuadrazo. cuadros, ¿no? A ver, Qué ¿cómo es la jugada? partiditos. A ver, Paraguay contra Francia, ya está, eso va a ser. Canadá, Marruecos, Portugal, España. ¿Qué partido? Ese El es el mejor mejor. partido de ese lado es Portugal-España. Ah, Y de ese Estados lado, Unidos, sí. Bélgica, me encanta Es ese. buen ¿eh? partido. Y otro pero- gran partido, mejor. Brasil-Noruega. Pronóstico Del reservado. otro lado quiero ver Brasil-Noruega, partidazo. Pasa Brasil. ¿Usted cree que pasa Brasil? Pero tan fácil No no. sé, Así no como sé. pasa Pero también Brasil. creo. No está tan Si vean, me- Yo no también, se me le apura, pasa. pasa Brasil, yo sí. también creo que pasa Brasil, pero no va a ser muy fácil. Vamos más abajo, México-Inglaterra. Pasa El México- Inglaterra, mentira. el Ojalá México- Inglaterra. Yo quiero que Todos pierdan no. los dos. Yo ya me Pierdan los aprendí el himno inglés. ¿Inglés? Claro. Mi yo ya segunda me sé. selección. Oiga, Claro, pero- yo me aprendí el himno inglés. Escuche, a ver, lo vi a México, obviamente con nosotros, y lo vi a Inglaterra con mucha atención. Y creo que podría clasificar México, así me cueste decir eso. Sí, yo también. No creo. Y si pasa lo que pasó con Ecuador, seguro clasifica. Y yo siento Sí, que Si Inglaterra tiene amenaza a una los gran ingleses. selección. Se Tiene le una complicó gran ante el Congo, sí, selección, pero... Pero demora en reaccionar y Kane, eso a mí me está Bellingham, preocupando. tiene Digo, ¿qué grandes pasa? jugadores. Yo le digo, Tiene a Harry Kane. para quienes están pensando si a Inglaterra le va a pasar lo mismo que Ecuador, sobre todo en el prepartido, no se preocupe porque no va a pasar. Sí, La sí, FIFA ¿no? no lo va a permitir Sí, vio de que se ninguna manera. unieron De ninguna Maná y Oasis. Y Oasis, sí, Qué vi ahí lindo eso. vi que él, a ver, le ponemos en contexto a la gente rapidito, el cantante de Oasis, esta famosa agrupación británica, dijo que 5-0 iba a ganar fácil Inglaterra. Ojalá, Y luego Fer de ojalá. Maná dijo, no, ¿cómo va a pasar eso? Eso no va a suceder de ninguna manera, están hablando cualquier cosa. Eso, digamos, en cuanto a lo que pasa alrededor. Pero se lo digo, a Inglaterra no le va a pasar lo que le pasó a Ecuador. No van a ir a hacer bulla afuera, no lo van a tratar mal a la No lo van a selección. amenazar, No nada. va a haber vuelos atrasados. Con Inglaterra eso no va a pasar. La FIFA no lo va a permitir, se lo digo desde ahora. No van a permitir que lo que pasó con Ecuador, solo con prepartido, Ecuador. pase con Pero selecciones Inglaterra es pequeñas, sí. potencia. Inglaterra potencia. Claro, con Ah, selecciones pero pequeñas. no, Sí, hombre. sí, clasificaba Era un Bolivia, escándalo sí clasificaba mundial. Colombia, sí pasaba lo mismo que pasó. Con Inglaterra no va a pasar, se lo digo, me aventuro a decirlo antes de que suceda. No va a pasar, el domingo es el partido, por si acaso. Mañana juega Argentina. Mañana juega Argentina, Cabo Verde. Estoy asustado. ¿Usted ¿En serio? cómo está? Me da más temor, ¿Qué siente? me da más temor enfrentar un equipo de esto que enfrentar una Porque se potencia. encierra mucho. ¿Por qué? No, por todas las cosas que vienen del Mundial. Congo empatándole a Portugal. Ok. Cabo Congo Verde. marcando- Y Cabo Verde no Inglaterra. jugaba feo, no juega feo. Cabo Verde. Jordania. Pero el Cabo otro día Verde le hasta marcó ahora Argentina. no gana un partido. Pero, no le puede asustar a perdón, se te Argentina. cierran, te aguantan hasta los penales, te ganan Claro, en penales. ¿y ¿Qué haces? ahora? Como Paraguay a Alemania. No, Paraguay jugó bien. Paraguay hizo Paraguay una jugó buena bien. fase de Fue grupos. No digo que Cabo más Verde no lo haya estratégico. hecho, pero empató sus 3 partidos. Curazao, Ecuador, me acuerdo. Que se te cierren así. Ahora para eso Pero a Argentina es Ecuador. Argentina. Y el ¿no? arquero Claro. terminó A mí me siendo da figura. temor. Prefiero jugar contra Bélgica a jugar contra Cabo Verde. O sea, ¿Sí? usted dice un mano a mano, Ah, sí, yo siempre. le digo- Ese ida y vuelta que Uno sea que, más parecido. como el partido de hoy, el Portugal-Croacia. timing. Qué lindo partido. Yo creo que No, Argentina fue un no le pudo haber tocado mejor cuadro. Tiene fácil hasta semifinales. O Cuando sea, hablamos usted de dice, cuadro- usted dice que está maneado para Argentina. No, para Yo nada, le digo porque una- Argentina no, hizo su nadie ha trabajo. dicho eso, Pero ahí nadie ha está, dicho mire. eso. Porque ahora si clasifica Australia y clasifica Argelia y gana, van a decir, uy, le armaron el Mundial a Es que Argentina. los rivales de ya Argentina sabemos que no, hasta no, semifinales Sí. son muy accesibles para Argentina. Pero No más son o menos, pocos a ver, para Argentina, vamos de a ¿verdad? poco también. Porque Colombia está jugando de una para mí Colombia
puede a mí me ha fácilmente sorprendido. clasificar a la Pero semifinal. para mí Ghana no es un rival fácil para Colombia. Tampoco, Cuidado. tampoco. Colombia Ghana- juega. Después del partido que le hizo a Portugal, de verdad Colombia que le juega en tengo serio. fe a Cuidado Colombia. con Además, África. esto está armado antes de, porque la Sí, gente que empieza no, con esto no suspicacias es- me parece que están desubicadas. Nadie aquí ha dicho que, ni mucho menos que está Que le armado para que armaron el Argentina. Mundial. Argentina quedó primero, fue el mejor, fue después de Francia el mejor equipo que hemos visto hasta ahora. Cuando acelera, nos damos cuenta. A partir de eso, Argentina tiene ¿Sabés qué mañana pienso? juega un buen partido. ¿Sabés qué tiene pienso opciones. a veces? Yo me Cuénteme. imagino este cuadro que estamos viendo nosotros a Messi mirándolo. Ve el cuadro. O sea, Messi por dentro, ¿qué debe pensar? Aquí hay que Tengo llegar a que la ser final. campeón, Fácil, pues. hasta Él tiene que, Finales, pues. Mi Messi chance- seguramente ve el cuadro y diga, tengo que llegar a la final. Tiene que Tengo estar. que llegar a la Mínimas, final. es que en cuartos de final El cupo recién es se Brasil toparía ahí. con En ese con cuadro Colombia. Brasil. Claro, en El cuartos cupo. de final recién con Colombia y en semifinales con Brasil. Durísimo, El resto pero de hermoso, equipos ¿no? son Pero digo, Claro, bastante lindo. accesibles. son hermosos partidos para el Lo Mundial. triste es que entre ellos se van a tener que sacar, ¿no? Pero de todas maneras yo sí veo un nivel importante en la selección de Argentina. Lo que, por ejemplo, no encontré o no encuentro hasta ahora en Portugal. No sé. Hoy el si partido ustedes fue raro también. piensan igual, pero para mí jugó hoy mejor Croacia, que ese será Claro otro que tema. sí. Pero en definitiva, me parece que Argentina es una selección que, mira que en el partido anterior no salió con su gran figura como es Messi. Messi ingresó al Con cambio. 8 suplentes, ¿no? Exacto, y 8 suplentes Messi jugaron. ingresó a Sí, la sí, eran variante casi e todos. hizo gol. Pero en ese Ahora- aspecto, Nico, tú que Pero perdón, conoces a todos, porque cuando yo Es un equipo sólido eso. escucho que hablan de Argentina, yo creo que hablan como si Argentina se hubiera medido contra Inglaterra. Y no todavía. Y la fase de grupo, Exacto, la eso fase de también. grupo de Eso es Argentina cierto. fue. Mesurado con los ¿Cómo rivales que no va a tuvo? ser superior? El único partido, imagínate que el único partido contra un equipo, Austria le dominó el balón a Argentina, yo Un no rato, me acuerdo. un momento, Entonces, sí, es cierto. esto de que no, que nivelazo de Argentina, no lo quiero comprar mucho porque Esperémonos. todavía no juega Esperemos contra... un rato. Yo le quiero poner uno picante. Ni siquiera en esta instancia, creo Y yo, eso con le Cabo puede Verde. pasar factura ya cuando tenga que enfrentar a un No, rival. A uno porque de verdad, ponele a un que, punch. ponele que Hay que mañana, saber recibir los golpes. ponele que mañana pasa lo que debería pasar, que es Argentina ganando 5-0. No, pero Yo exagerado. No, bueno, pero Es un Gana ya, escenario. podría, pasa, ¿no? Y decía que Yo- tiene miedo de Cabo no, Verde. Gana, yo no gana. voy a pensar que es un terrible equipazo porque No, el rival ¿por qué es... no? Porque mira que cuando tú te enfrentas a estos rivales, Ojalá que Bociña tenga otra noche teoría, mágica. exacto, ¿no? Tendríamos Oiga. que verlo, pero si te enfrentas a estos rivales, que Nico dice obviamente, no es que te puedes medir tanto, sacar tantas conclusiones, pero tienes que notarte superior. A nosotros nos pasó estoy de que nos acuerdo. enfrentamos a Curazao y se nos complicó el panorama cuando dijimos es goleada, y no fue de esa manera. ¿Sabés qué me acuerdo? Argentina ha hecho lo que tenía que hacer, ser superior y ha cumplido. ¿Qué Me goleado, acuerdo, goleado. yo me acuerdo la primera fecha del Mundial, Alemania 7, Curazao 1. ¿Qué decían todos? No, campeón Alemania. No tanto, Nico. No decía tanto eso la gente. Tal vez tú ya lo escuchaste. No, más hablaba pero de decía- Curazao, para mí no de es lo parámetro, vulnerable que era eso Curazao, hablaba, ahora, no tanto de Alemania. yo quiero acá presentar escenarios. Porque hablamos de Argentina, por supuesto, a partir de la fase de grupos, tenía que ser superior, lo fue. En una etapa, de un momento de un partido, le dominaron un poco, pero luego se puso la casa en orden. Y ahora, el escenario que se va a ver mañana, Argentina sale con la alineación estelar. Total. Ya la vamos a conversar en un ratito, que es la alineación, me parece que uno ve por jugador, es una de las mejores que tenemos en el Mundial. ¿Qué pasa si hasta el minuto 60 la vaina va 0-0? El partido va Qué 0-0. lindo, pero... ¿Qué pasa? Es preocupante, claro. Empieza la... Porque ¿hasta cuánto puede aguantar Cabo Verde un partido? Puede aguantar 120 Jugamos minutos. una para- Es como contra el ahí hasta los escenario penales. que le sucedió a Bélgica, que parecía que Senegal ya tenía el partido en el bolsillo y Eso fue Bélgica increíble. se repuso Pero, en el segundo tiempo. y el otro escenario, o Puede pasar sea, eso. primer minuto de partido, Argentina 1, Cabo Verde, se acaba el partido al minuto. ¿Qué puede pasar también? Puede pasar, Ahora, no, lo y que de ahí yo ya tiene... quisiera, si es que hay ahí ese, se abre ese el arco, escenario ¿no? que usted plantea, a mí lo que me gustaría es seguir viendo goles de Argentina. Exactamente, Si es que no, ya hay que ir con obviamente el todo. rival no se presta para aquello. ¿Sabes pero- qué me he dado cuenta de Argentina? Que igual va con Goles. todo. Es decir, gana 1-0, hay que ganar a lo que se pueda. Y Scaloni ha planteado un equipo que busca al menos eso. Y a propósito de Scaloni, tenemos un directito de él en una entrevista que dio hoy. Que La dio rueda de esta prensa. tarde. Sí, habló, A ver, habló. ¿Qué dijo? Lógicamente ilusionados como todo el mundo, pero hay un rival al cual hay que enfrentar, hay que respetar, un rival que ha hecho muy bien las cosas.
Y bueno, el margen ahora se achica. Es un encuentro de que el que pierde se vuelve y bueno, lo tenemos en cuenta. Pases interiores los tapa bien y después salen muy bien de contra. Y tienen jugadores de buen pie. Es un buen equipo, ya lo habíamos visto, no porque nos toque ahora, sino que lo estábamos analizando, era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende, sinceramente. Es un buen equipo. Bueno, ahí está, eso es lo que dice Scaloni. Siempre. Qué respetuoso, ¿no? Scaloni es uno de los técnicos que además me gusta escuchar, es muy tranquilo, acepta todas las preguntas, es sencillo. ¿Sabés qué pienso? relajado. ¿Sabés qué pienso cada vez que lo veo a Scaloni? Que él estaba por detrás de Beccacece en el cuerpo de Sampaoli. Era Sampaoli, Beccacece y Scaloni. Increíble, ¿no? Y ahora, ¿quién es el mejor de todos? Scaloni. Eso, pero nadie Qué lo bárbaro. apuntaba. Pero uno ve el trabajo de Scaloni y se nota que no es solamente un buen hombre para manejar el grupo, es un estratega también. Muy humilde. Pero más que eso, además de la humildad que se nota que tiene y que transmite al resto de jugadores, que a veces sí les falta, a todos los jugadores del mundo les falta a veces humildad. Me encanta ver un técnico que diga eso. Recíteme. Es muy fácil. La alineación alineación de Argentina es la más fácil de todas porque juegan siempre lo mismo. A ver. Está el Dibu, Ya. línea de 4, Molina, Romero, Lisandro Martínez y Medina. Total. Está Enzo Fernández, de Paul McAllister en el medio. Por la derecha juega, en el trío de ataque, donde le dé la gana. Almada, Messi y Lautaro Martínez, porque le ganó el puesto a Julián. Le ganó el puesto a Julián. Bueno, esa es la alineación de Siempre Argentina. juega lo Ahí mismo, está, o sí. sea, Nico Paz jugó muy bien también. Me gustó. pero Nico Paz entraría por Messi, imposible. No, pero puede hacerlo por Almada también. No, pero en un segundo tiempo, si Messi ya cumplió. Dicen- Dicen que tranquilo. Almada, No me disgusta. es de los preferidos de Messi, que influye mucho, Es que juega con él, ¿no? Que se entiende muy bien. Colabora mucho a la hora de marcar, toque. pase, crea más, no es uno Eso es menos a la hora de interesante. marcar. Vamos a Almada es muy fijarnos, buen jugador, es ¿no? buen jugador Teo Almada y es de esos que no se esperaban tanto. Y en el cuando- Atleti no juega casi nunca. Eso te iba a decir, es un Increíble. jugador que sorprende a quienes no seguíamos de cerca al Almada le jugador. marcó un gol a Aucas en el Gonzalo Oiga. Pozo. Por eso le decía, Lo eliminó Célico y le el ganó a Pompey le sacó. Almada. Claro. Alvarado le ganó a Almada. Plata Oiga, le ganó. tenemos, me decían, La jornada de mañana. tabla de mañana. A ver, la jornada de mañana, póngamela. ¿Independiente Manta? No diga eso. No, la del Mundial. Bueno, La Mañana. jornada de hoy, ¿no? Porque a las 10 de la noche. Oiga, voy a acaba llegar a la el casa a ver el programa. fútbol, me Yo voy encanta. con Analia, ahora ves ese Suiza, partido. Me Argelia. encanta. Mañana sí, Australia, Egipto, Ya. 1 de la tarde, 5 de la tarde, Argentina, Cabo Verde. Y 8:30, Colombia frente a Ghana. Ahí Difícil está. partido para los cafeteros. Lindos partidos mañana. Tranquilo. Lindos partidos mañana. ¿Cuál? No, el de Argentina, Cabo Verde y Colombia gana. Lindos Lindo partido partidos. fueron los de... No, pero Usted lindo sabe. partido, No, sí. el de Portugal, gracias. fue un Pero el de partidazo. Portugal, Croacia, partidazo. Pero el de Colombia gana es un buen partido. Ese Total. partido va a estar, me Ojo, parece, ojo, escúcheme, pronóstico reservado. reñido, Sí, reñido Gana, partido. claro que sí. ¿Ah, sí? Colombia me ha gustado cómo se ha desempeñado en esta Copa del Mundo. Oiga, Colombia ha llegado como con fuerza, es decir, sabiendo cómo se juega una Copa del Mundo. Eso me gustó de Colombia. Es que bueno, supo cómo se juega una Copa del Además, Mundo. fue finalista de la Copa América, le ganó a Argentina. Entonces, uno dice, por ahí avisaba que podía dar algo más esta selección de Néstor Lorenzo. Que ya corrigió algunas cosas en Camerino y que todo mí empezó a me cambiar. Pero todos Sí, esperábamos me gusta. mejor mundial de Ecuador que de Colombia. Claro, Digamos, no sé si tanto allá, no sé si tanto mejor que No, Colombia, yo sí, pero sí bueno, mejor ya, de lo que fue. vamos a la pausa. Sí, mejor de lo que fue. De todas maneras, nos tenemos que ir al corte, regresamos, porque no nos podemos olvidar que un día como hoy, señoras y señores, hinchas de liga, un día como hoy, pero en 2018... ¿Quién es de liga 2008, acá? En 2008, No se estábamos nota. dados la vuelta como una media. Vamos al corte, ya venimos.